¿Es cierto que el que ignora la historia se ve obligado a repetirla? Decía Salomón, ¿qué es lo que fue anteriormente? Soy el pastor Donaldo Pacheco y te voy a guiar a través de las Escrituras en este precioso tiempo de devocional. Muy bien, para hablar del tema, vámonos a la Escritura. Vámonos al primer libro de Samuel, capítulo 26, verso 8. Primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 8 en adelante, dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido del Señor y será inocente? Dijo además a David: vive el Señor, que si Jehová no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme el Señor de extender mi mano contra el ungido del Señor. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Sabia decisión. Había una disputa a muerte entre Saúl y David. Saúl, el rey de Israel, envidiaba a David y la profecía que sobre él estaba, sobre que iba a ser el próximo rey de Israel. Quizás Saúl lo perseguía para matarlo. Saúl había enloquecido en gran manera. Y ahora David, después de haberle servido y haber ganado batallas en su nombre, inclusive matando a Goliat, ahora tenía que huir del rey Saúl. Y en un momento dado, en un descuido de la guardia, David lo tuvo a Saúl ahí para matarlo, mas no lo hizo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? Es algo muy importante, porque David no cayó en la trampa de la venganza o el desquite. Él ha podido en ese momento matarlo. Pero ¿qué clase de rey sería con semejante historia? ¿Qué clase de rey sería? ¿Cómo iba a ser recordado en el futuro? ¿Como el que mató a otro rey? ¿Como el que mató el rey legítimo en su momento? ¿O David quería rápidamente ascender al trono como la profecía decía? ¿O esperaría en el tiempo de Dios que el Señor se encargaría de colocarlo? Pues la historia nos dice que David actuó correctamente. No lo mató, no tomó el camino rápido, sino que esperó oportunamente que fuese el Señor, de acuerdo a la profecía, quien lo colocara como rey de Israel. Cada vez que predico el tema parecido a esto, algunas personas están evadiendo constantemente situaciones de su pasado. Y pareciera que algunos tanto han huido de su pasado, diciendo en su corazón: yo jamás haré esto y aquello, que a la final terminan haciéndolo por la debilidad de su carácter. David no cayó en la trampa. David ha podido matarlo, pero luego también en el futuro se repetiría esa historia, porque así es la maldad. La única forma de detener esa cadena es cortándola, no haciéndolo, trazando una historia diferente en nuestra vida. Muchas personas dicen: yo jamás seré como el monstruo de mi padre que nos abandonó. Yo jamás seré como el monstruo de mi padre que era alcohólico. Yo jamás seré como mi madre que era drogadicta. O jamás me meteré en deudas como mi padre se metió, mi madre se metió. Y el monstruo que no quería ser, terminaste haciéndolo por la debilidad de tu carácter y tu corazón. Estás prácticamente repitiendo la historia. A mí jamás me pasará eso. Y te divorcias como se divorciaron tus padres. Y terminas metido en problemas legales como tus padres también lo hicieron. Y la única forma que tienes para cortar eso es que vayas a los pies de Cristo y decidas tener un corazón limpio, lleno de integridad. Porque es la única forma de cortar la maldad. Que tú no cambies tus buenas actitudes por las malas actitudes de los demás. Y que no te conviertas en malo porque simplemente los demás son malos. ¿Cuántas personas que han sido víctimas ahora se convierten en victimarios porque no supieron manejar el problema? Recibieron un daño y ahora de venganza, de odio, resentimientos, terminan
ejerciendo el mismo mal, repitiendo la misma historia. El monstruo que no querían ser, han terminado siéndolo. Pero esa historia no tiene que ser contigo. Tú no tienes que repetir el pasado. Tú no tienes que ser malo. Tú no tienes que tener odio en tu corazón, ni tienes que caer en las garras del pecado. Tú puedes ser diferente. Tú puedes escribir una nueva historia. Si le permites al Señor hacer de ti una nueva persona, el pasado quedará atrás. Es más, dice la Escritura que Dios tomará tu pecado, lo atará a una piedra de molino y lo echará a lo más profundo del mar para nunca jamás acordarse de él. Así es el Señor, Dios de oportunidades. David trazó una nueva historia. Jamás levantó su dedo contra Saúl. Y así fue recordado en la historia. Una nueva historia. Él no iba a convertirse en otro Saúl. No, él fue diferente. Y tú también tienes que ser diferente. Decide en tu corazón no repetir los pasos de aquellos que están detrás. No tienes que volver a hacer lo que ellos hicieron, ni meterte en problemas como ellos se metieron. No tienes que repetir la historia. Tú eres diferente. Si así es, te invito a que ores conmigo cerrando tus ojos y diciéndole al Señor: Señor Jesús, yo escribiré una historia diferente para mi vida. De la manera como criaré a mis hijos, o tendré mi hogar, o manejaré mis finanzas, o me comportaré delante de las personas, mi moral. Haré una historia diferente, Padre. Dame la fuerza, Señor, para cortar de raíz esas maldiciones, Señor, esa herencia pesada y miserable, Señor. Padre, gracias porque sé que estás haciendo tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Quiero aprovechar este momento para orar por los enfermos, los abatidos, los endeudados, para que tengas misericordia y nos levantes, Señor. Ten compasión y sana a los enfermos. Ten compasión y sana finanzas, Señor. Ten misericordia. En tus manos encomendamos este día. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice amén y amén y amén. Gloria a Dios. Tienes que recordar algo. No estás obligado a repetir el pasado, pero sí estás obligado a hacer una historia. Esa historia depende de ti. Ahora mismo el lápiz está en tus manos y tú escribirás con tus acciones qué será de tu vida en el futuro. Desde ahora comienzas a escribir que sea una buena historia. Amén. Te invito a que te suscribas a nuestro canal haciendo clic en suscripción, activando la campana y dándole dedo arriba. Comparte este video con tus amigos para que ellos no repitan la historia de sus padres. Es más, sean mejor que sus padres, sean mejor que sus ancestros y que puedan escribir una historia diferente con su familia. No siendo más, te mando un abrazo fuerte, muchas bendiciones. Nos vemos mañana.